Entonces, bueno, la clase de hoy día tiene que ver con Tidy Data y manipulación de datos, ¿ya? La verdad que esto, yo les había comentado de que en realidad esto es una de las cosas más importantes de cualquier lenguaje de programación, ¿ya? Muchas veces uno recibe los datos en un formato, de una forma, y para el análisis que uno tiene que realizar, tienes que moverlo a otro formato, ¿ya? Tienes que cambiar las columnas, va a haber desde formato largo, formato corto, ahí vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Y durante esta clase vamos a hablar de un programa, de un paquete en particular dentro de R que se llama Deplir. Ahora, yo me di cuenta que en la clase anterior de que había mucha gente que no había usado R. Ojalá que hayan, eh, hayan seguido mi consejo y hayan instalado Swirl y hayan hecho algunos de los módulos. Es bastante útil. No sé, ¿quién lo alcanzó a ocupar? ¿Ya? ¿Les sirvió? Ya, ven, es bastante útil y de verdad, o sea, incluso si después de este curso pueden hacer hartos módulos de eso, pueden bajar hartos módulos y de verdad es bastante útil, ¿ya? Eh, entonces, primero sí quería retomar un poquito, yo sé que muchos de esto lo vieron en la clase, o sea, en las clases de Swirl, pero quiero que lo conversemos un poquito también y que es una de las cosas más importantes de R. Si ustedes se meten a la ayuda de cualquier función, vamos a hacerlo en un ratito, ustedes van a ver de que les dicen, bueno, esto tiene que ser un vector, esto tiene que ser un data frame, esto tiene que tener tal y tal estructura. Entonces, el conocer la estructura de datos es muy importante en R, ¿ya? Y dentro de las estructuras de datos existen varias, en realidad esto es como lo más básico de lo que vamos a mostrar. Pero uno de los más típicos que existe es el vector, que es un conjunto de datos lineal, ¿ya? Que aquí está ejemplificado acá con esta columna, ¿cierto? Que tiene solamente una línea de datos, ¿ya? Esto es un vector. Los vectores no necesariamente van a ser numéricos, lo vamos a hablar en un ratito. Además de esto, existe la matriz, que es una tabla con solo números, ¿ya? O sea, aquí está ejemplificada acá. Entonces tenemos columnas y filas, pero son siempre números. Y por último tenemos el data frame, ya que es una tabla más típica como lo que uno tendría en un Excel o en cualquier otro formato donde uno generaría una tabla. Ahora, en este caso, en un data frame lo que nosotros vamos a tener es que cada columna va a tener un tipo de datos. Entonces vamos a tener algunos que van a ser numéricos, otros que van a ser caracteres y así, ¿ok? Y por último tenemos una lista, ¿ya? La lista, que lo tengo acá arriba, la lista es una cosa donde nosotros podemos meter cualquier cosa, ¿ya? En realidad, en general no queremos hacer listas, pero hay veces que va a ser necesario. Entonces uno puede tener una lista donde el primer elemento de esa lista sea un vector, donde el segundo elemento de esa lista sea un data frame, donde el tercer elemento de esa lista sea una matriz, ¿ya? Eso vamos a trabajarlo un poquito más adelante, ¿ya? Pero en realidad una lista es como un cajón donde uno mete cualquier cosa que no entra en otro lado, ¿ya? Es como, eso básicamente, y realmente sirve principalmente para programar. Muchas veces cuando nosotros hacemos una regresión, que voy a mostrar en un ratito, uno obtiene una lista. Y ahí voy a mostrar cómo se organiza una lista, cuáles son sus elementos, etc. Bueno, y vamos a partir con qué es un vector, un poquito más, y es una secuencia lineal de datos, y aquí lo ejemplifiqué como esto, ¿cierto? Que es una forma lineal donde uno tiene organizados sus datos. Y en general uno quiere tener en un vector un solo tipo de datos. O sea, vamos a tener números, vamos a tener varios tipos. Entonces pueden ser de muchos tipos, numéricos, de caracteres, lógicos, etc. De caracteres son cosas escritas, ¿ya? Entonces podemos tener un conjunto de palabras, o por ejemplo, de repente puede ser en el caso de una secuencia génica, podrían ser bases genómicas, ¿ya? Y pueden ser lógicos. Lógicos son cosas como true, false, ¿ya? Entonces en realidad de repente uno puede preguntar si es que un vector, si es que los valores son mayores a 5 y te va a entregar un vector lógico que va a tener valores como false si es que son menores a 5 y true si es que son mayores a 5, ¿ya? Y uno de los ejemplos es
esta base de datos que es uspop, que en realidad no es exactamente un vector. Y en la forma de crear uno ocupa la función C, que la función C significa concatenar, ¿ya? Para subsetear un vector se pone un índice entre cuadrados. Entonces eso lo vamos a ejemplificar ahora, lo vamos a mostrar. Entonces, voy a generar un nuevo archivo acá. Entonces, si nosotros vemos, ya, voy a correr esto. Voy a estar acá un rato en la consola. Ok. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, si ustedes ven, si es que yo pongo acá uspop, que es la población de Estados Unidos, es una secuencia que básicamente es los millones de habitantes de Estados Unidos. Esto en realidad es una serie de tiempo. Pero aquí nosotros vemos números, ¿ya? Que van desde 3.93 millones de habitantes hasta 203 millones de habitantes. Esto parte desde 1790 a 1970 y son, creo que a 5 años. Entonces, yo les estaba mostrando cómo uno puede, básicamente lo que yo quería mostrarles es cómo esto uno puede subsetearlo, ¿ya? Subsetearlo significa tomar elementos de esto. Entonces, si yo quiero agarrar, por ejemplo, el quinto elemento de uspop, yo pongo el nombre del vector. ¿Qué ocurrió acá? Entonces yo quiero poner acá uspop y entre paréntesis cuadrados, si yo pongo el quinto elemento, me va a aparecer el quinto valor, ¿ok? Ya, yo también puedo poner, por ejemplo, del 5 al 10 y aquí se ve, por ejemplo, acá del 2 al 10 y aquí yo pongo el primer valor que yo quiero y el último valor que yo quiero con 2 puntos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a poner del 5 al 10. Y ahí me aparecen los valores desde el quinto valor al décimo valor, ¿ya? Y por último, bueno, antes acá había mostrado que para generar un vector, yo lo que puedo hacer es esto, así, hacer un concatenar C, la función C de concatenar, y entre paréntesis un vector. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un vector que le voy a llamar X, que que va a ser 1,3, y aquí tengo un vector. Entonces, si ahora pongo X, me va a aparecer este vector, ¿ya? Asimismo, dentro del subseteo que yo puedo hacer, ¿ya? Yo puedo acá poner un vector que me diga qué elementos yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el elemento 5, el 7 y el 9 de uspop, yo pongo acá un vector 5,7,9, ¿ya? Y me va a entregar el quinto, séptimo y noveno valor de ese vector, ¿ya? O también, por ejemplo, aquí yo armé un vector, ¿ya? Que es 1, 4, 6 y 8. Entonces yo acá, por ejemplo, en vez de poner ese vector que creé acá, yo podría poner mi vector X acá. Y eso me va a dar, dentro de uspop, el valor 1, 4, 6 y 8. ¿Ok? Entonces, todas estas son formas en las cuales yo puedo intentar de subsetear un vector, ¿ya? Y los subseteos son muy importantes dentro de programación, ¿ya? Y después vamos a hablar del data frame. El data frame y la matriz es muy similar en cómo se trabajan, ¿ya? Así que por eso vamos a hablar solo de un data frame. Y en este caso nosotros tenemos una tabla donde cada columna es un tipo de dato, ¿ya? Entonces aquí lo ejemplificamos con esto, digamos, que ven que está formado por lo que nosotros en lo anterior mostramos como vectores, ¿ok? Entonces acá nosotros tenemos 3 vectores, o sea, por ejemplo, este sería un data frame de 3 columnas, ¿ya? Y cada columna tiene que tener un tipo de dato. No puedo tener
si yo trato de tener un vector en el cual, si yo trato de tener una columna donde tenga números y caracteres, generalmente lo que R va a hacer es que, bueno, no puedo transformar los caracteres a números. Por lo tanto, voy a hacer que todos sean caracteres. Entonces, si tengo un 1, va a ser un carácter 1, no va a ser un valor 1. ¿Ok? Por eso necesitamos que cada columna sea un tipo de dato. Entonces, un ejemplo de eso es la base de datos Iris o la base de datos MTCars, que son dos que hemos visto. Y el subseteo es bastante similar. La diferencia es que dentro de nuestros corchetes cuadrados, nosotros tenemos que vamos a tener una coma. Entonces todo lo que tengamos antes de esta coma va a ser las filas, y todo lo que tengamos después de la coma va a ser una columna. Pero además de eso, los data frames tienen otras formas además que nosotros podemos subsetear. Entonces, aquí tengo varios ejemplos de cómo nosotros podemos subsetear un data frame, y vamos a ocupar el data iris. Entonces, vamos a poner acá. Ya, y vamos a mirarlo un poco. Y acá está. Entonces vemos que tenemos un data frame que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Vemos que hay 4 de estos que son numéricos y uno que es de carácter, ¿ya? Y esto tiene 150 filas. De hecho acá les muestra que son 150 entradas. Con eso nos sale el número de filas. Entonces esto, de nuevo, para subsetearlo podemos poner corchetes cuadrados, ¿cierto? Una coma. Si lo pongo a la derecha, vamos a obtener un data frame con solo las columnas que pongamos acá. Entonces, si yo pongo el 3, voy a obtener la tercera columna, que es petal length. ¿Ya? Y como ven, esto se transforma en un vector, porque una columna sola es un vector. ¿Ya? Si yo pusiera más de una columna, voy a tener un data frame más chico. Entonces, por ejemplo, voy a decir, ya, quiero de la columna 3 a la 5, y ahí sí voy a tener otro data frame que en este caso tiene 3 columnas, la tercera a la quinta, petal length, petal width y species. ¿Ya? Vamos a aprender hoy día formas harto más fáciles de subsetear esto, pero es importante que entiendan esto porque en realidad hay muchas formas en que ustedes pueden necesitar programar que pueden necesitar hacer eso. Agreguémosle a esto, por ejemplo, que yo quiero solamente de la observación 1 a la 10. Entonces quiero desde la fila 1 a la 10. ¿Ya? Entonces en este caso solo obtengo las primeras 10. ¿Ya? Otra forma en que yo puedo subsetear esto, si yo quiero obtener una sola columna, es con el signo peso. Entonces, de hecho, si ustedes ponen el signo peso después del nombre de un data frame, van a ver que les aparecen acá los nombres de las columnas. Y ustedes pueden seleccionar alguna. Entonces, por ejemplo, acá si yo pongo species, esto me va a entregar un vector con solo la columna de las especies. ¿Ok? Ya. Y ahora vamos a hablar un poquito de tidy data, ¿ya? Que es uno de los principios que es bien importante que aprendamos acá. La verdad, el tidy data es un concepto que viene de Hadley Wickham, que es uno de los programadores más importantes de R, es el científico en jefe de RStudio. Ya R es libre. RStudio es una empresa, ¿ya? Y dentro de esa empresa tienen contratado a Hadley Wickham como el científico en jefe. Y él creó el concepto de tidy data, que es la lectura que está para esta semana, digamos, dentro del programa del curso, ¿ok? Y básicamente el concepto de tidy data es que siempre nosotros queremos que nuestros datos estén organizados como un data frame. Y lo que nosotros queremos es que en cada columna tener una variable, en cada fila tener una observación, y cada celda va a ser un valor. Eso, que parece súper obvio, realmente hay muchas veces que los datos nosotros no lo encontramos así, ¿ya? Y hay mucho trabajo que nosotros de hecho realizamos para organizar datos. Esto yo creo que es difícil que lo vean bien. En realidad, si ustedes se meten a la carpeta del curso, esta imagen está, ya en la clase 2 hay una
hay una imagen que se llama Untidy ONU, que pueden observar. Pero les voy a decir un poquito acá. A ver, esto es algo que yo creo que sí van a poder ver acá. No sé si ven que acá, en este pedacito acá, tenemos como una columna agrupada, ¿ya? Esto yo no lo puedo meter a R. Yo no puedo trabajar con esto en R porque esto de acá no es una variable. No puede transformarse en un vector, no puede transformarse en un data frame. Entonces, si ustedes organizan sus datos de esta forma, siempre les va a ser mucho más difícil. No se ve acá, se ve en la imagen que está en la carpeta, pero además, bueno, esto en todo caso, para que sepan, esto es país de origen y cada columna dentro de esto es un país de origen, ¿ya? Y aquí tenemos varias variables, no, este es un data frame que, o sea, esto no es un data frame. Y un error también súper típico, que eso por favor nunca lo hagan porque si organizan sus datos de esa forma, les va a costar mucho más poder hacer análisis, es tener un Excel, que este caso también lo tiene, donde tienen varias pestañas y cada pestaña es una base de datos. Eso de verdad les va a dificultar mucho a ustedes el poder hacer un análisis de datos, ¿ya? Por suerte existen formas ya de hacerlo, ¿ya? Pero de verdad dificultar todo, ¿ya? De ahí yo les voy a mostrar para la próxima clase, les voy a mostrar unos datos del Instituto Nacional de Estadística de Chile, que está organizado de esa forma. Y vamos a tratar de limpiarlo. Y van a ver por qué de verdad es más difícil trabajar con datos de esa forma. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Dime. Pero en esos casos, ¿cuál es la columna que me toma el programa? No te lo va a tomar. La pestaña, como... Ah, siempre, generalmente te va a tomar la primera. Sí, ahora existe actualmente, y lo voy a mostrar acá, no voy a meterme en eso, pero si ustedes ponen acá File y ponen Import Dataset from Excel, les va a dar la opción de que ustedes puedan elegir la pestaña, ¿ok? Pero el tema es que muchas veces, por ejemplo, imagínense que tuvieran datos de Chile por comuna. No sé cuántas comunas hay en Chile, pero hay más de 100. Si ustedes tienen que importar cada una de esas 100 pestañas, les va a llevar mucho más tiempo. O sea, si ustedes, por ejemplo, en cambio, tuvieran dentro del R, tuvieran una columna que se llame, o sea, que tengan todos sus datos y tengan una columna que se llame comuna, van a poder leerlo mucho más fácil. Van a tener un solo data frame con una columna que identifica qué comuna es. Eso es lo que uno debiera hacer, ¿ya? Para la mayoría de los análisis en R. Y si no, es bastante fácil transformarlo a los ROT. O sea, es más fácil pasar de un data frame en formato tidy data a lo que tú quieras que lo contrario. ¿Ok? Cuando tienes una base de datos que es más desordenada, es más difícil llegar a eso. Pero esta clase y la otra vamos a mostrar cómo se pueden hacer algunas de esas transformaciones. Entonces, acá estos son algunos ejemplos de cómo se vería una base de datos desordenada, messy, digamos, comparado con tidy data. Entonces, acá nosotros vemos que acá nosotros tenemos tratamiento A, tratamiento B, varios nombres y valores. Acá tenemos tratamiento A, tratamiento B, los nombres acá arriba y valores. Esto es más parecido a lo que se llama una tabla de contingencia. Lo que nosotros queremos tener es que en cada columna tener nombre, tratamiento y resultado, ¿ya? La mayoría de los análisis en R, si es que nosotros queremos hacer una NOVA, una prueba T, cualquier cosa de ese tipo, generalmente te va a buscar cosas de este tipo, donde nosotros tengamos cada tratamiento, o sea, donde tengamos el tratamiento como una columna, no que tengamos un vector con cada uno de los tratamientos, ¿ya? Por eso es muy importante tener esto de esta forma, una NOVA, una prueba T, si nosotros queremos hacer un modelo lineal, un GLM, casi cualquier cosa que nosotros queramos hacer, R nos va a pedir ese formato, ¿ya? Y por suerte, digamos, existen formas de trabajarlo y una de los tipos de bases de datos más difíciles de trabajar son las tablas de contingencia, que son como hay dos o tres de estos tipos de bases de datos que están como ejemplo en R, y uno de ellos es Here iColor, ¿ya? La base de datos Here iColor
tiene más o menos este formato, donde nosotros tenemos colores de ojos, café, azul, esto es como almendra y esto es verde, y colores de pelo, negro, café, rojo y rubio, y nosotros tenemos el número de personas que tenemos con cada uno de esos valores, ¿ya? De hecho, bueno, esto es uno de los dos porque en realidad además está separado por sexo, ¿ya? Yo se los puedo mostrar esa base de datos. Entonces, si yo pongo data hair eye color y vamos a ver esta base de datos. Entonces, acá está lo que nosotros estábamos viendo, pero esto está separado en sexo femenino, sexo masculino, ¿ok? Eso sería bastante difícil para uno de analizar, ¿ya? Por suerte existe un paquete que habría que bajar, que se llama EpiTools, ¿ya? Y este paquete que se llama EpiTools tiene una función que se llama Expand Table, ¿ya? Y eso transforma cualquier tabla de contingencia en un data frame. Y eso se los voy a mostrar. Esto es un ejemplo, ¿ya? Pero si nosotros miramos acá, nosotros vemos que tenemos unas poquitas observaciones. Son tablas bastante chicas, son bastante buenas para resumir, pero no para hacer análisis. Entonces, si yo pongo Library EpiTools, esa no está dentro de los paquetes base R, tienen que instalarlo, ¿ok? Y después Expand Table, here, color, y esto nos va a dar un data frame que tiene más de 500 observaciones. Y acá tenemos tenemos una identificación de cada individuo. Entonces tenemos una columna, aquí está la tabla más resumen, una con el color de pelo, una columna con el color de ojos y una columna con el sexo, ¿ok? Eso a nosotros nos permite hacer muchas más cosas. Ya, y en general, la forma en que nosotros sabemos que un data frame está de forma adecuada es si nosotros podemos hacer un modelo lineal con esto, ¿ya? También podemos hacerlo a partir de un gráfico, pero quiero aprovechar de explicarles cómo hacer un modelo lineal, que lo miramos un poquito la vez pasada, pero quiero que lo toquemos un poco más. Entonces, podemos hacer modelos lineales usando tanto LM, que es un modelo lineal, y un GLM, que es un modelo lineal generalizado. ¿Saben la diferencia entre un modelo lineal y un modelo lineal generalizado? Ya. Generalmente un modelo lineal, un LM, te va a permitir solamente datos, como que tu variable de respuesta sea numérica, ¿cierto? Continua, ¿cierto? Un modelo lineal es una regresión lineal simple, ¿ya? Lo típico que a nosotros nos enseñaron generalmente en pregrado, ya, donde nosotros tenemos una variable i que es continua y una o varias variables x que pueden ser continuas o discretas, ¿ya? Entonces tenemos una variable i, ¿cierto? Que va a ser continua y x pueden ser continuas o discretas, que podemos tener desde x1 hasta xn, ¿ya? Y en el caso de los de los GLM, que son los modelos lineales generalizados, nos permite que nuestra variable i tenga otros tipos de valores. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener valores 0, 1. Imagínense que nosotros estuviéramos viendo características de edificios y la probabilidad de que se destruyan o no, digamos con un terremoto. Entonces podemos asignarles valores de 0 si no se destruyen y 1 si se destruyen. Eso nosotros podemos verlo con un GLM, no podemos verlo con un modelo lineal con un LM, ¿ok? Pero en R los dos se pueden hacer exactamente de la misma forma, ¿ya? Básicamente la diferencia es que para un modelo lineal nosotros tenemos un LM, ¿ya? Y para las funciones LM, y para un modelo lineal generalizado tenemos GLM. Y lo que nosotros vamos a poner es siempre nuestra variable i, que es la que queremos explicar, este símbolo, que en realidad no sé cuál es su nombre, pero en general para casi todos los tipos de modelos que nosotros trabajemos en R, esto significa explicado por, ¿ya?
Este símbolo significa explicado por, ¿ya? Y después tenemos las variables. Entonces, por ejemplo, x1 más x2 más todas las que queramos hasta xn. Entonces, en este caso tenemos y explicado por x1 por x2 hasta xn. Y generalmente después ponemos una coma y de dónde sacamos los datos. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, aquí yo puse un ejemplo con Iris, pero donde nosotros tenemos que desde el modelo de datos Iris, yo quiero saber, hice un modelo 1, que va a ser un modelo lineal, donde yo quiero saber si el largo del pétalo es explicado por la especie, ¿ya? Y la base de datos que ocupo para eso es Iris, ¿ya? Entonces, LM en nuestra función, modelo lineal, ¿ya? Siempre después de una función se pone entre paréntesis lo que nosotros queremos hacer. Entonces aquí ponemos nuestra variable i, que es el largo del pétalo, y quiero saber si eso es explicado por la especie, ¿ya? Y esto siempre es algo que nosotros queremos tratar de hacer, que es guardar nuestro modelo o lo que sea que estemos haciendo, vamos a asignarlo a algo. Entonces este símbolo de asignación que lo vimos en la clase pasada, le estoy diciendo que esto lo guarde en el modelo 1, ¿ya? Entonces eso lo voy a hacer también acá, para que lo veamos. Entonces creo que el data iris ya lo tengo, sí. Si ven acá, ya aparece dentro de mi environment, me aparece iris, o sea, ya lo llamé. Pero lo voy a hacer de nuevo solamente para que... Data iris. Entonces yo dentro de iris, yo voy a decir que quiero saber, y esto lo voy a poner M1 de modelo 1. Entonces yo voy a decir que quiero de iris hacer un modelo lineal, ya, donde el largo del pétalo sea explicado por... Aquí está un punto. Esto, R no le importa que haya en espacio, yo los hago de repente simplemente para que se entienda un poquito mejor. Se ha explicado por especie. ¿Y de dónde saco estos datos? Esos datos los saco desde iris. Si no, R no lo va a entender. ¿Ya? Tiene que saber de dónde vienen los datos. Así pueden poner solo el nombre de las columnas del data frame. ¿Ya? Entonces, aquí hice el modelo lineal. Y si yo pongo un summary de mi modelo, ahí me va a decir todos los datos. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que este modelo me va a decir de que todo es significativo, el intercepto es significativo, que versicolor, si se fijan acá, esto es algo bastante como poco intuitivo que tiene R, que en general ustedes ven que la primera especie que tenemos acá es setosa, ¿cierto? Y acá dentro de las cosas que nosotros vemos tenemos la especie versicolor y la especie virgínica. No aparece en ningún lado la especie setosa, ¿ok? Entonces lo que acá está diciendo con este estimador de acá es que la especie versicolor tiene un pétalo que es en promedio 2.7 2.7 más, o sea, por ejemplo, imaginemos que esto está medido en centímetros, ya, 5 por ejemplo. Entonces vamos a tener que la especie versicolor va a tener en promedio 2,7 centímetros más de longitud el pétalo que setosa, y que virgínica va a tener 4 en promedio más. Y acá nosotros tenemos el valor de P, y más abajo tenemos nuestro R cuadrado, ajustado. Pero, ¿puedo subir un poquito en la consola, por favor? Sí, dale. Ahí, tú decías, no tanto. Ya, perdón. Tú decías que en ese caso, la segunda fila, versicolor tendría 2.7 centímetros más que setosa, que es la primera, y virgínica tendría 4 más que versicolor o que setosa. No, siempre que setosa, siempre sobre la base. La especie base, o sea, y eso te va a pasar en el caso de los modelos donde tú tienes variables que son factores. Si son, voy a mostrar lo mismo, pero con, ¿sí? ¿Puedes volver para ver la función, por favor? Sí.
Ok. Y M1 es la el modelo. ¿Viste en qué, dónde estuvo la diferencia? Que solo imprimí el modelo, pero no hice el Summary. el summary. Ya, sí. Bueno, cuando lo hagan, recuerden, y eso, o sea, yo les quise mostrar esto del modelo, ¿ya? Pero en general, después vamos a hablar de otros paquetes que les permite organizar mejor sus resultados, ¿ya? Pero una de las formas en que ustedes pueden hacerlo, que es como lo hice acá, yo acá, en vez de ponerle M1, le puse Model 1, ¿ya? En este caso, y ocupé el paquete que les había mostrado, el paquete Stargazer, para hacer una tabla, ¿ya? Y aquí les da más o menos los mismos resultados, pero organizados en una tabla. Entonces le dice que la variable dependiente es petal length y les da exactamente los mismos valores. Acá, entre paréntesis, está, creo que es la desviación estándar, no estoy 100% seguro. Está el número de observaciones, 150, está el R cuadrado ajustado, y está el valor de F y los valores de P. ¿Ok? Voy a mostrar lo mismo ahora voy a mostrar exactamente lo mismo con el MTCARS, con el peso, ¿ya? Que era lo que nosotros habíamos visto la vez pasada, las millas por galón, pero con... ¿Tienes una duda? Una consulta para calcular sobre dispersión. Tú dices, mira, eso tienes que mirarlo, te lo voy a explicar después, eso es como bastante largo de... pero sí, se puede hacer. Bueno, después le voy a mostrar lo mismo, voy a hacer el próximo modelo, lo voy a hacer como LM y como GLM para que vean que hay diferencia, ¿ya? A ver, entonces, ahora voy a ocupar la base de datos MTCARS para que vean cómo se ve uno lineal, o sea, uno con valores continuos. Data MTCARS. Entonces, vamos a hacer un modelo 1, ¿ya? Donde vamos a hacer un modelo lineal, donde nosotros tenemos que las millas por galón, queremos ver si se explican por el peso o por el horsepower, por los caballos de fuerza. Esto en realidad, como esta base de datos, como se ocupa siempre para los ejemplos, por eso es que me sé más o menos de memoria sus valores, ¿ya? O sea, no es que en general uno se lo va a saber. Me falta acá la base de datos, que es MTCARS, ¿ya? Y entonces vamos a hacer un summary de este Model 1. Y en este caso va a ser un poco distinto, porque en realidad acá lo que me va a decir... Bueno, aquí una de las cosas que quise mostrar es poner dos variables en vez de una, ¿ya? Entonces en este caso pusimos el peso y los caballos de fuerza. Entonces acá me da que el intercepto en este caso es 37. ¿Qué significa eso? Que si el peso de mi auto fuera 0, y si el HP de mi auto fuera 0, estimaría que el gasto sería 37, las millas por galón serían 37 millas por galón. Que obviamente en este caso el intercepto no tiene ningún sentido, porque no vamos a tener un auto que tenga valor 0 de peso ni 0 de HP, pero en algunos casos sí va a servir. Y lo que me está diciendo acá, el peso me parece que está medido por tonelada, ¿ya? Que por cada tonelada extra que pese el auto, va a rendir 3 millas menos por galón, ¿ya? Y por cada caballo de fuerza extra que tenga, va a disminuir en 0,03 millas por galón su rendimiento, ¿ya? Y en este caso todo es significativo de nuevo, y me va a dar un R cuadrado acá, ¿ya? Que el R cuadrado en este caso es 0,82 y el ajustado 0,81, ¿ya? Voy a hacer ahora exactamente lo mismo, le voy a poner el mismo nombre para hacerlo más rápido, pero voy a ponerle un GLM, ¿ya? En vez de un LM, para que vean un poquito la diferencia en los resultados, que van a ver que es bastante parecido, ¿ya?
Entonces acá, donde dice LM, le voy a poner una G adelante. Y ahí se transforma en un modelo lineal generalizado. ¿Cuál sería modelo 1? ¿Sí? Pero Sí, tienes razón. Ya. Entonces acá, si se fijan, los valores de acá son prácticamente los mismos. ¿Ya? O sea, vamos a tener casi los mismos, o quizás son los mismos. Voy a revisar. Son exactamente los mismos parámetros. ¿Ya? Porque un modelo lineal generalizado, digamos, donde tenemos una respuesta ahí continua, es lo mismo que un modelo lineal. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Si se fijan, aquí nosotros en el resumen no obtenemos un R cuadrado. ¿Ya? Los modelos lineales generalizados no tienen R cuadrado. Se pueden calcular un pseudo R cuadrado, eso sí se puede hacer, ¿ya? Pero no tiene el mismo significado que un R cuadrado. ¿Por qué nosotros querríamos hacer esto? Porque si se fijan acá, nos va a entregar un valor de A y C, ¿ya? Y el valor de A y C a nosotros nos sirve para seleccionar modelos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, varios GLM, que nosotros hagamos con millas por galón, uno usando solo peso, uno usando HP, uno usando peso y HP, el que nos dé el A y C más bajo es el que nosotros elegimos como el mejor modelo, ¿ya? Más o menos. Existe eso para selección de modelos, la verdad que harto más fino de lo que estoy diciendo, porque en realidad, y no existe un consenso. Hay gente que, o sea, siempre cuanto más bajo el A y C es mejor tu modelo, pero cómo seleccionarlo es más fino que eso, ¿sí? El A y C es un criterio de información que se llama Akaike Information Criteria, ¿ya? De hecho existe el corregido también, existen varios criterios de información. El A y C es el más típico a usar. Y básicamente lo que hace es que si nosotros hacemos un modelo lineal, por ejemplo para las millas por galón, y usamos peso, nos va a dar un R cuadrado, ¿cierto? Si nosotros usamos peso y HP, nos va a dar un R cuadrado y siempre nos va a dar mayor. Si nosotros ponemos más variables, siempre el R cuadrado va a mejorar. Pero puede haber un sobreajuste, ¿ya? Un sobreajuste significa que en realidad nuestro modelo puede ser que no sea mejor, simplemente está acercándose más. Y lo que hace el AIC es que nos considera un valor parecido al R cuadrado, que en realidad es el maximum likelihood, y penaliza por la cantidad de parámetros que nosotros ocupamos. Si nosotros ocupamos HP, estamos ocupando un solo parámetro. Si nosotros ocupamos HP y estamos ocupando peso, estamos ocupando dos parámetros. Entonces lo que está diciendo el AIC es que para que un modelo sea mejor que el otro, tiene que el R cuadrado mejorar sustancialmente para que valga la pena agregar ese nuevo parámetro. Eso básicamente es un AIC, ¿ya? La verdad es que las fórmulas y todo están en Wikipedia, ¿ya? Siempre que puedan, elijan, lo voy a anotar acá, pero solamente para que lo vean. Existe un valor que es el AICC, ¿ya? Que existen otras funciones de DR que te pueden entregar el AICC. Siempre, si pueden, elijan el AICC sobre el AIC. ¿Por qué? El AICC es un AIC corregido. Es corregido, ¿por qué? Por el número de observaciones que nosotros tenemos, ¿ya? Y si nosotros tenemos 1 billón de observaciones, el AIC y el AICC van a ser iguales. Pero si tenemos 10 van a ser distintas, ¿ya? Entonces, en general, nosotros como biólogos vamos a tener más parecido a menos que a 1 millón, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, el AIC es 156.65 y lo quiero comparar con el R cuadrado del modelo lineal quizás, pero no entiendo. No, es que ahí no comparas con eso. Entonces, mira, voy a hacer un modelo 2. Ya, entonces aquí tenemos un modelo 1, ¿cierto? Ahora le voy a sacar HP, ¿ya? Y vamos a ponerle a esto modelo 2. ¿Ya? Fíjense, recuerden acá, el AIC es de 156, ¿cierto? El que tenemos
peso y HP es 156. Ahora vamos a hacer uno solo con peso. Y acá el AIC es de 166. ¿Ya? El que tiene el AIC más bajo es un mejor modelo. Entonces, en este caso, el modelo 1, que tenía HP y peso, es mejor que el que tiene solo peso. ¿Ya? Ya. Ya, de esto de selección de modelos y todo, yo creo que vamos a tratar de hacer otra cosa para hablar de eso, pero ya. Este es como lo más importante del trabajo hoy día, que es el paquete de Plir, ¿ya? Esto se los voy a pasar, justo se me desconectó el internet, pero esto se los voy a pasar el jueves. Así como el R Markdown tenía un cheat sheet que era un resumen de todas las funciones, más o menos, Deplir también tiene un cheat sheet que está en este link. Estoy sin internet, así que no se los voy a poder mostrar. Pero tanto esta semana como la otra vamos a hablar de Deplir y de otro paquete que se llama Type, o sea, martes y jueves, y de otro paquete que se llama Typebeer, que sirve los dos para un poquito organizar mejor los datos, ¿ya? Y ahí está como el resumen, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las funciones, son pocas, en general, nosotros con pocas funciones en Deplir podemos hacer cosas bastante potentes. Entonces, dentro de eso tenemos el Summarize, el Group By, Filter, el Select. El Summarize lo que hace es resumir, Group By, agrupar. Son bastante evidentes las funciones. Filter, filtra, ¿ya? Y lo que hace es que filtra según los valores de las columnas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, quiero que solo ver los pétalos, que solo las flores con pétalos mayores a 5 centímetros. Y me va a seleccionar solo esas filas. ¿Ya? Vamos a ver varios ejemplos. El select te selecciona columnas. ¿Ya? El select es algo que realmente es una cosa que es bastante reciente dentro de Deplir. Yo empecé a trabajar con R sin Deplir y de verdad que cambió la vida, pero tremendamente. Y entonces, por ejemplo, el select te va a seleccionar columnas y tiene funciones ayudantes como select starts with o ends with. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una cosa que tengamos varias columnas y que algunas columnas partan con temperatura, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos select, ponemos nuestro data frame, starts with temperatura, y me va a seleccionar solo las columnas que empiezan con temperatura. Y eso de verdad ha sido pero una ayuda tremenda. Y el pipeline, que el pipeline lo que nos ayuda a hacer es ahorrar líneas. Vamos a ir viendo una por una estas funciones. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el Summarize y Group By, que generalmente las trabajamos en conjunto. ¿Ya? Es muy raro que uno quiera ocupar el Summarize sin ocupar un Group By. Y el Group By solo en realidad no hace nada. ¿Ya? Entonces el Summarize resume una variable, ¿ya? Y el Group By, que aquí lo puse con mayúscula, pero en realidad era estar en minúscula, reúne observaciones según una variable, ¿ya? Y usada en conjunto, como les digo, es una cuestión bastante potente. Entonces aquí hay un código ejemplo donde nosotros ocupamos, tenemos que llamar a Deplir. Aquí puse knitr, voy a explicar por qué, que en realidad eso simplemente es para poder hacer una tabla, ¿ya? Entonces, si es que yo agarro nuestra base de datos que ya conocemos bastante bien, que se llama Iris, ¿cierto? Y quiero saber la media del largo del pétalo, ¿cierto? Entonces yo pongo poner Summarize, ya, me faltó decir una cosilla, pero es que en general todas las funciones de Deplir parten con decir el data frame con el que estamos trabajando. Y Deplir trabaja con data frames, o algo similar también, que es un nuevo formato que armaron los autores de Deplir. ¿Ya? Y entonces el Summarize, yo lo que hago es que hablo de un data frame, que en este caso es Iris, y voy a ponerle el nombre a mi nueva variable, que en este caso es la media del pétalo, y a eso le pongo un igual y pongo una función. En este caso, la media del largo del pétalo. Y esto me va a entregar una tabla
que en este caso yo le puse cable min. El cable, que es una función de knitr, lo único que va a hacer es que va a agarrar un data frame y lo va a mostrar en formato de tabla. Es lo único que hace. Me muestra una tabla del data frame. Entonces, por ejemplo, si yo pongo library, voy a agrandar esto porque voy a trabajar en la consola solamente ahora. Si yo pongo library knitr y pongo cable iris, y ahí me aparece una tabla con el data frame que acabo de hacer. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Sin embargo, entonces en este caso, esta es una tabla bastante poco interesante, ¿cierto? Me da solamente una columna, que es la media del pétalo, ¿cierto? No es algo que nos sirva mucho. Yo podría haber agarrado esa columna y poner la media, ya. Y esto no nos ayuda en nada. Pero, si nosotros lo ocupamos en conjunto de group by, ahí me dará algo mucho más interesante. Entonces, voy a volver. Entonces, group by, ¿ya? Entonces, voy a armar un nuevo data frame que se va a llamar min, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a hacer un group by y voy a decir, toma el data frame iris y agrúpalo por especie, ¿ya? Después voy a decir, de nuevo, agárrame este data frame, que es igual a iris, pero agrupado por especies, y resúmelo. ¿Cómo quiero que me lo resumas? Agarra el data frame min y calcula la media del pétalo. ¿Cómo? Saca la media de la columna que se llama petal length. Y si yo miro esta tabla, ahora esto es mucho más interesante, porque ahora nosotros tenemos, por cada especie, tenemos la media del largo del pétalo, ¿ya? Y ahí vemos que de setosa es 1.4, de versicolor es 4.2 y de virgínica es 5.5, ¿ya? Que eso es bastante parecido a lo que nosotros vimos en nuestro modelo lineal. ¿Se acuerdan? Que nosotros nos decía que setosa tenía un cierto promedio y que tanto versicolor como virgínica tenían valores más altos del largo del pétalo, ¿ya? Ok. Nosotros acá podemos poner varias cosas. Entonces, por ejemplo, miren, voy a agarrar esto mismo y voy a modificar un par de cositas. Y esto lo voy a poner acá arriba, así. Entonces, voy a hacer esto mismo, pero quiero mostrarles que uno puede hacer más que solamente una columna. Entonces acá voy a poner, además de la media del pétalo, voy a poner standard deviation de pétalo. Y entonces aquí voy a buscar la función que es para desviación estándar, que es SD, y petal length. No importa si está todo en mayúscula, en minúscula. No, esto de acá es el nombre que ustedes escogen para esa columna. O sea, por ejemplo, si esto yo le puedo poner, lo puedo escribir mal, no importa. Pero ahí me va a dar una tabla que va a ser un poquito más grande, donde tenemos la especie, la media del largo del pétalo y la desviación estándar del pétalo. ¿Este? Ya, espérate. Lo que voy a hacer es... esto acá. ¿Ya? Acá, o sea, aquí son dos cosas. Ponen, de nuevo, primero el nombre del data frame que ustedes están manipulando, ¿ya? Segundo, ponen el nombre de la columna, del nombre que le quieren poner a la columna, igual, y aquí ponen alguna función, y dentro de esto tiene que estar algún valor, o sea, alguna columna. Si nosotros vemos iris, nosotros tenemos el largo del sépalo, el ancho del sépalo,
el largo del pétalo, el ancho del pétalo y la especie. Entonces acá la columna es especie, acá la columna es pectal length, aquí la columna es petal length. Y en estos otros dos casos tenemos funciones que pueden ser como media, desviación estándar. ¿Puedo poner otra cosa? Voy a poner una cosa que como que no tiene mucho sentido poner, pero acá voy a poner la suma, por ejemplo. En este caso no puede que no tenga sentido, pero en otros casos puede que sí lo tenga. Entonces, si yo corro todo esto, de nuevo, voy a tener uno nuevo, y acá está la suma del largo de todos los pétalos. ¿Ya? Con esto vamos a hacer harto ejercicio, ¿ya? Esto es como de lo que se trata básicamente la clase de hoy día. Ya, ahora vamos a conocer una función que es el pipeline, se llama. Y el pipeline, este símbolo raro, que es un porcentaje, un mayor que y un porcentaje. ¿Puedo volver un poco más atrás? Porque tuve un problema y no sé por qué, pero el mío nunca se guardó bien y ahora todo me sale otra vez. A ver, dale. ¿Pusiste el de April como library? Eso fue esta porque lo obligué en los paquetes, en el RStudio. Ya. A ver, deja mirar. Yo tengo una igual, pero no sé qué tan sofisticada debe ser la otra. La L es como el... ¿Es esto? Sí. Sí. Y esto lo tengo que hacer de nuevo después en la consola. Sí. Ya. Como les decía, vamos a ir haciendo ejercicios con esto, así que no se urjan mucho porque todo lo que sigue es de esto, ¿ya? Y esto, el pipeline es como esta es una función que es súper interesante, ¿ya? Lo que hace es que nosotros, si ustedes se fijan, acá nosotros tuvimos que crear varios data frames, ¿ya? Entonces, por ejemplo, partimos con nuestro data frame iris y creamos un data frame que se llamaba min, y después agarramos ese mismo data frame y creamos otro data frame que de nuevo se llamaba min para después resumirlo, ¿ya? Esto es un poquito, si nosotros sabemos que vamos a agrupar y vamos a resumir y qué sé yo, todo esto se puede hacer mucho más rápido y nos podemos ahorrar líneas usando el pipeline. El pipeline lo que hace es que pipeline es básicamente una tubería. Lo que nos hace es que nos permite hacer varias operaciones de deplir en una sola línea, sin necesitar crear más de un data frame. Entonces, ahora voy a mostrarles hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero usando el pipeline, ¿ya? Y el pipeline es algo que cuesta al principio un poco acostumbrarse, pero de verdad ahorra mucho espacio y hace que todo sea más rápido y hay que escribir mucho menos. Entonces, lo que hace el pipeline es que nosotros nos permite agarrar un data frame y ir haciendo varias operaciones, una tras otra, sin tener que guardar entre medio. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que la anterior. Entonces, se agregan funciones de print hasta llegar al resultado deseado. Entonces, por ejemplo, acá, el data frame min, que fue el que hice anteriormente, voy a hacerlo en una sola línea, sin guardar data frames entre medio, ¿ya? Para eso, pongo primero el data frame, iris, ¿ya? Entonces, le digo a deplit, voy a trabajar con el data frame iris. Y después, solamente necesito ocupar pipelines. Entonces, acá pongo el group by, ¿ya? No tengo que poner iris de nuevo, ¿ya? No tengo que poner de nuevo el nombre del data frame, sino que simplemente puedo poner la columna con la que voy a trabajar. Entonces acá voy a decir iris, pipeline. Agrúpalo por especie, pipeline. Resume eso con esta función, ¿ya? Entonces el pipeline lo que hace es que nosotros, en vez de agarrar y tener que guardar un data frame, ya llamar de nuevo a ese data frame, poner otra función
guardar ese data frame. Y ustedes van a ver que a medida que vayamos avanzando podemos hacer con esto, con Deplit, podemos hacer cosas bastante complejas, donde nosotros vamos a querer hacer 5 o 6 pipelines, ¿ya? Y entonces eso significaría, en el caso de no ocupar el pipeline, de guardar 6 data frames distintos. Salud. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, de nuevo, min, le voy a llamar al nuevo data frame, agarro nuestro data frame iris, ocupo el pipeline, agruparlo por especie, pipeline, resumirlo, ¿qué quiero resumir? La media de el largo del pétalo, y le voy a llamar a esa función min_petal, ¿ok? ¿Queda más o menos claro la idea? Ya. Ahora que hicimos el summarize, ya el summarize es generalmente lo que nosotros queremos hacer. Pero les voy a mostrar una función que es igual a summarize, pero que tiene es un poquito más tramposo que el summarize, o sea, les permite hacer cosas un poquito más potentes, pero el problema es que va a trabajar con todas las columnas, ¿ya? Que eso puede ser bueno o malo. Entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo que lo anterior, ¿ya? Pero aquí vamos a obtener la media de todas las columnas, ¿ya? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces voy a llamarle de nuevo al data frame, le voy a poner min, ¿ya? Lo guardo, ¿cierto? Lo asigno para guardarlo. Entonces, ¿con qué parto? De nuevo con mi data frame iris, ¿ya? Ocupo el pipeline, lo agrupo por especie, ¿ya? De nuevo el pipeline. Y después, en vez de summarize, voy a ocupar esta función que se llama summarize all, que es summarize_all, ¿ya? Y ahí, entre paréntesis, lo único que necesito poner es la función que yo quiero aplicar, ¿ya? Entonces, en este caso, min, que es la media, y me va a entregar entonces ahora un data frame, donde para cada especie, para cada una de las variables, me va a entregar, en este caso, la media del largo del sépalo, la media del ancho del sépalo, la media del largo del pétalo y la media del ancho del pétalo, ¿ya? Entonces el summarize all lo que hace es que agarra una cosa y le aplica la misma función a todo, ¿ya? Entonces yo podría acá vamos a copiar lo que tenía acá. Entonces en este caso hice lo mismo, puse sum y lo que me pasa es que en vez de poner la media me da la suma, ¿ya? Uno a esto le puede como que poner cosas más complicadas que esto. Entonces, por ejemplo, imagínense que a cada columna le quiero aplicar una función para graficar. Podría eventualmente hacer algo similar a eso, pero en realidad, o de un análisis, por ejemplo, no sé. Voy a pensar en un ejemplo bien bueno de cómo usar esto para algo más interesante que para las medidas y todo eso. Esto te sirve a mostrar y todo, pero puedes hacer muchas cosas, ¿sí? Si queremos agregar el cúmulo de aviación estándar, ahí en el min o en el sum, ¿este por la coma o...? Vamos a ver. Ustedes como que en general no lo ocupo mucho para este tipo de cosas, pero veamos a ver qué pasa. Me da la idea de que no, pero si no lo voy a averiguar. No, ahí me tira uno solo. Ya, solo voy a tener para la otra semana. Ah, ya. El filter, este es bien importante. Yo sé que generalmente uno, esto puede ser muy diferente para gente que trabaja con datos exclusivamente de terreno y para gente que trabaja con bases de datos. Muchas veces cuando tú obtienes una base de datos de algún lado,
que igual puedes ocuparla para terreno. Por ejemplo, podemos obtener, imagínense que ustedes hicieron terreno en algún lugar y se consiguen datos de una estación meteorológica. Evidentemente, ustedes no quieren ocupar para sus análisis toda la estación meteorológica, todos los datos de la estación meteorológica, solo quieren ocupar los datos que están dentro del periodo de tiempo que ustedes trabajaron allá, ¿ya? Para eso es que existe esta función que se llama filter. La función filter lo que hace es que selecciona según una o más variables. Entonces, para eso hay que tener bien claro varias funciones que le llamamos funciones booleanas, que en realidad significan funciones que te van a dar verdadero o falso, ¿ya? Porque el mayor que el menor que está. Ah, porque yo me equivoqué seguramente, ¿ya? Esto debería ser, está al revés, ¿ya? Este es menor que, este es mayor que, ¿cierto? Está al revés. En realidad aquí lo que es más importante, bueno, esto es mayor o igual a, menor o igual. El igual a tiene que ser un doble igual, ¿ya? Esto es una cosa que generalmente causa muchos errores, ¿ya? Esto significa que en general el signo de exclamación antes de cualquier cosa significa lo opuesto. Entonces aquí el signo de exclamación antes del igual significa distinto a, ¿ya? Esto es dentro del grupo, vamos a mostrar un ejemplo de esto, pero esto en realidad generalmente cuando uno ocupa el igual o el igual a, por ejemplo, uno lo ocupa con un elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo de eso con la especie. Pero con Iris yo podría poner especie igual virgínica, ¿ya? Pero en realidad, imaginémonos que, eso lo vamos a armar como ejemplo, imaginemos que yo tenga una base de datos de varios meses, ¿ya? Que tengamos la temperatura de varios meses, pero yo fui a terreno solo mayo, junio y julio. Entonces yo acá, en vez de poner igual a, no puedo poner igual a mayo, junio y julio. Tendría que ponerlos por separado. Pero yo puedo poner in, y el in lo que me permite es poner un vector. Entonces, por ejemplo, imaginemos que la columna sea meses. Entonces, meses in mayo, junio y julio, y me va a resumir solo lo de mayo, junio y julio. ¿Ok? Is NA, eso significa que es NA. NA en R significa cuando no tenemos un valor. Es un not available. Entonces, por ejemplo, eso es algo que puede ser bastante relevante. Hay varios análisis en R que si nosotros tenemos datos no disponibles no funcionan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos varias medidas. Por ejemplo, a mí me pasó hace un tiempo en terreno que tenía unos sensores en terreno que me medían temperatura y humedad y cuervos o mapaches me robaron algunos sensores. Entonces, esos sitios en temperatura y humedad tenían NA. Entonces, si yo no quiero ocupar esos lugares como para análisis, ocupo el NA, pero en realidad ocupo este, que es cuando no es NA, ¿ya? Entonces yo puedo decir, dame solo las columnas, solo las filas en que no hay NAs. ¿Ya? En mi base de datos yo lo debo poner como un NA Te va a aparecer que o dejo el espacio blanco. deja el espacio en blanco, ¿ya? Si tú dejas el espacio en blanco, en general R lo va a leer como un NA. No lo leería nunca como un cero. No como un cero. Nunca te va a llenar un vacío como un cero. Tú puedes transformarlo. O sea, por ejemplo, hay veces que tú podrías decir, yo puedo asumir que todo lo que es NA sea cero. Hay casos en que puedes hacer eso. Y hay casos en que es aceptable donde tú puedas poner qué es la media, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedes decir, vamos a asumir que en todos los lugares que no logré medir la temperatura va a ser la media de las temperaturas, ¿ya? Existen otras formas mejores de hacer eso, ¿ya? Si tienen problemas de datos que no están completos, yo les puedo dar algunos truquillos de cómo resolver esos problemas de forma adecuada, ¿ya? Ahí el último era. Ah, perdón. El último es O, I, ¿ya? ¿Qué significa eso? Eso es cuando yo quiero trabajar con más de una con más de una variable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo estoy trabajando con insectos y que esos insectos solo tienen actividad
cuando las temperaturas son mayores a cierta temperatura y mayores a cierta humedad. Entonces yo voy a estar trabajando con dos variables. Entonces yo voy a decir, quiero, y los vamos a trabajar con el filtro, quiero los lugares donde la temperatura sea mayor a esto y, entonces me pongo este valor y, que además la humedad sea sobre esta humedad, porque si no es un lugar que no me sirve, ¿ya? Entonces esto es cuando trabajo con más de una variable. Vamos a hacer un ejemplo con varias variables. Y el O, ya la diferencia entre el I y el O, ¿cierto? El I es excluyente. O sea, digamos, tiene que tener, las dos opciones tienen que ser verdaderas para que te acepte un caso. El O, la diferencia es que es o esto o esto. Entonces, por ejemplo, podríamos tener insectos que funcionen si es que hay más de cierta temperatura o si hay más de cierta humedad. Entonces puede ser que te acepte lugares con menor de una temperatura si es que tiene sobre cierta humedad. ¿Ya? Ya, entonces el filter. ¿Ya? El filter entonces lo que hace es que me va a eliminar columnas que tienen que no tienen ciertas características. Entonces, por ejemplo, acá yo lo que hice fue agarrar de nuevo la base de datos Iris y filtrarla. Y yo le puse que quería que me las filtre para especies que sean distintas de versicolor. ¿Ya? Entonces, y aquí fíjense que en este caso, cuando quise hacerlo con este en vez de con el mtcars, que lo iba a hacer para cambiar de base de datos. Pero en mtcars no tenemos variables que sean factores, o sea, o que sean caracteres. ¿Ya? Especie es un carácter, un factor. Y en este caso, cuando ustedes trabajan con factores, siempre tienen que ponerlo entre comillas. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que ponerlos entre comillas. ¿Ya? Y le voy a decir que lo agrupe por especie y que me dé la media. ¿Ya? De nuevo. Y si ven el data frame, me da solamente los valores para cetosa y virgínica porque me filtró versicolor. ¿Ya? Si acá yo le pongo un igual en vez de un doble igual en vez de esto que significa desigual, me va a dar solo los valores para versicolor. ¿Ya? Como un ejemplo bien no tan, un poquito innecesario, pero solamente para mostrarles cómo funciona el in, vamos a hacer esto mismo, pero vamos a ocupar el in, ¿ya? Que es esta de acá, ¿ya? Para mostrar cómo funciona. Entonces, por ejemplo, acá, ¿ya? Tengo que armar un vector que sea, bueno, voy a dejar versicolor y entonces acá lo que va a hacer es que me debería resumir solo versicolor y virgínica. ¿Ya? Entonces, este caso es bien poco interesante, porque en este caso nosotros tenemos 3 especies. Pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, con meses, ¿ya? Y en el caso de los meses, ustedes quieren 3 de 12 meses, tiene más sentido ocupar el in que el igual a o distinto a, ¿cierto? Ok. Entonces, ya, vamos a trabajar un poco más con el filter en un ratito. El select es bastante parecido, ¿ya? Y el select lo que hace, digamos, el filter, si bien trabaja en base a columnas, me selecciona filas, ¿cierto? Entonces me va a decir, por ejemplo, en este caso, seleccióname las filas donde la especie no es versicolor. Entonces, todas las filas en que la especie no es versicolor las mantiene. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es necesario siempre después de la base de datos poner el símbolo del pipeline? Sí, sí. A menos que partas acá. Sí, o sea, como yo arriba le dije, poner en la base de datos, lo puedo partir desde el filtro. ¿Acá? Sí. No, porque eso es solamente para llamar la base de datos. Pero en realidad aquí es donde tú le dices que Depril va a trabajar con la base de datos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, esto, digamos, el caso de filter lo que hace es que ocupa columnas para seleccionar filas.
Select lo que te hace es seleccionar columnas, ¿ya? Porque filter lo que te hace es que te elimina filas, no te elimina columnas. Select hace lo contrario. Select lo que hace es que te toma, te selecciona ciertas columnas, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar como ejemplo, la base de datos NASA, ¿ya? Y la base de datos NASA no es un data frame, por eso estoy haciendo esto, que lo voy a transformar en una segunda base de datos que se va a llamar NASA 2, solo para poder trabajar con un data frame, ¿ya? Y voy a mostrarles eso primero, antes de seguir a trabajar con Select, ¿ok? Vamos a correr esto y vamos a ver cómo se ve NASA 2. Ya, esto es NASA 2. Vamos a agrandar un poquito. Bueno, si se fijan, esto tiene varias columnas. Está un poquito corrido acá los nombres de las columnas. Pero tiene latitud, longitud, mes, año, la altura de las nubes, o sea, la altura máxima de las nubes, puede ser cobertura, cobertura mínima de las nubes, la media de la cobertura de las nubes, medidas de ozono, presión, de temperatura, del agua y de temperatura, ¿ya? Tenemos aquí varias medidas, ¿ya? Y si se fijan acá tenemos 41.000 entradas, o sea, esto tiene 41.000 filas, ¿ya? Pero además tiene un montón de columnas, o sea, en general, por ejemplo, a nosotros no nos va a interesar conocer la media de la latitud o de la longitud, no es un dato que nos interese mucho. Entonces, por ejemplo, si acá nosotros hacemos un summarize all, nos va a dar la media de la latitud y la longitud, la media del mes, que son cosas que no nos interesan. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, uno podría ocupar select. Entonces yo voy a mostrar acá, entonces voy a poner NASA 2 pipeline select, ya, y puedo poner temperatura y presión. Entonces lo que va a hacer ahí es seleccionarme solo esas dos columnas. Entonces me va a generar un nuevo data frame con solo dos columnas, ¿ya? Esto es bastante parecido al subset que yo les mostré anteriormente. Bueno, esto tiene un montón de filas, pero esto es bastante parecido como a la forma de subsetear que les mostré anteriormente. Ya aquí se ve bastante bien. Entonces tienen NASA 2, pipeline, select, y quiero que solo me selecciones las columnas de temperatura y presión, ¿ya? Ahora volvamos de nuevo a esta base de datos que es bastante extensa. Entonces aquí tenemos latitud, longitud, mes, año, temperatura, qué sé yo. A ver, ¿y los meses cómo están? Los meses están en formato de un número nomás. O sea, están de 1 a 12. ¿Ya? Entonces acá como un ejemplo, digamos que aquí este es un ejemplo bastante extenso de algo que uno podría hacer con Deplir. Entonces acá yo agarro NASA 2, o sea, NASA 2 es mi nuevo data frame y voy a decir que quiero trabajar solo con temperatura. ¿Se acuerdan que les comenté que Select tiene una cosa interesante que nos permite trabajar con el texto que está en las columnas? ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que tenía un end with, un start with? ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con una cosa que se llama contain, ¿ya? Entonces, acá yo le voy a decir, quiero trabajar con NASA 2, filtramelo y no quiero trabajar con el año 95. Imaginémonos que yo supiera que como el año 95, en este caso fue el primer año del estudio, que empezaron a medir no desde enero, sino que desde marzo. Entonces, como que está incompleto, entonces dije, ya, el año 95 no me interesa. Por eso lo filtré y saqué el año 95. Quiero que lo agrupe por año, quiero que seleccionar las variables, y esta es la parte interesante, que contengan este valor, temp, ¿ya? Si ustedes se fijan acá en la base de datos, tenemos dos columnas que tienen la variable temp. Tenemos surf temp y temperature, ¿ya? Estas dos tienen ese valor, ¿ya? No hay ninguna otra que tenga dentro del nombre de la columna
temp. ¿Ok? Aquí yo no podría haber ocupado empieza con temp porque surf temp lo tiene al final. Y no podría haber ocupado ends with temp porque hubiera seleccionado este y no este. Entonces yo aquí ocupo contains temp y después le digo que me lo resuma todo. Pero en este caso, como ya pasó por el select, no tomó todas las columnas, sino que solamente tomó surf temp y temperature, y desde el 96 al 2000 me da el promedio de temperatura. ¿Ya? Asimismo, entonces como por ejemplo vamos a ocupar esto mismo, pero en vez de decir de filtrar por año, supongamos este caso que yo les estaba comentando, donde nosotros tenemos, en este caso, ¿cierto? Tenemos todas las temperaturas desde enero a diciembre, ¿ya? Pero supongamos que nosotros fuimos a estudiar esto solamente mayo, junio, julio, que son los meses 5, 6 y 7, ¿ya? Entonces vamos a agarrar esto mismo de acá. ¿Ya? ¿Y dónde tendría que yo hacer el cambio? Espérate, esto lo voy a tirar para abajo, ¿ah? Esto le va a dar lo mismo, para que puedan verlo todo, ¿ya? Entonces acá en el filtro, yo voy a decir que en vez de filtrarlo por el año 95, yo quiero solamente tener los meses de mayo, junio y julio, ¿ya? Y eso, si ustedes se acuerdan, en vez de ocupar el igual o el desigual, viene este in, ¿ya? Que ese es porcentaje, in, y aquí pongo los meses. Entonces acá, estos son valores numéricos, por lo tanto no necesito poner los valores de las comillas. 5,6,7. Derek, pero ahí me daría los meses de mayo, junio, julio de todos los años del estudio. ¿O Sí, de todos los años de los estudios. Si yo quisiera, podría, supongamos que quisiéramos hacer lo que tú dices, ¿ya? Y separarlo también de que nosotros, que también... Un año en particular, pero de esos meses. Ya, sí, entonces pongamos que fuera el 2000. ¿Ya? Entonces acá yo puedo poner y... ¿Ya? Eso es lo que les comentaba, que ahí nosotros vamos a trabajar con dos columnas. Y year igual 2000. Ahí te faltó cambiar el year por un month, al principio. ¿El qué? El primer. Donde está el cursor. Ah, cierto, tienen razón. Bueno. Entonces eso es month con minúscula. Excelente. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos eso. Obviamente, como aquí vamos a agrupar por año, me va a dar solo el valor, solo me va a dar la media del 2000. Pero después voy a sacar eso. ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner cable temp. ¿Ya? Va. Hubo un error ahí. Vamos a ver. Oh, bueno, ya voy a tener que ir haciéndolo de nuevo. Entonces, yo creo que por acá era estaba el error. Ah, no, hasta ahí estaba bien. Va. Vamos a ver qué hay acá. Bueno, aquí no lo resumí todavía. Ya, pero ahí sí, hasta ahí me lo está haciendo bien. Entonces, déjame ver cómo está temp ahora. View temp. Ya, entonces como vemos, los meses están bien, el año están bien. Ahí reducimos de las 41.000 que teníamos a 1.700 entradas. Entonces hubo un problema acá. Year igual 2000.
Ya, hasta ahí está bien. A ver, voy a hacerlo hasta aquí. Ah, no le gustó que no le gustó que me saltara de una columna a otra. Eso fue lo que ocurrió. Ya ahí sí. Y ahí me tiré la temperatura. Ahora, en realidad en este caso, como lo hicimos, ¿cierto? Tiene poco sentido agrupar por año, porque tenemos un solo año, ¿cierto? Entonces lo que podríamos hacer es agrupar por mes. Ahí sí. Ya, y ahí me va a dar la media para cada uno de los meses dentro del año 2000. ¿Ok? Entonces eso es algo que nosotros podemos querer hacer. ¿Ya? Ok. Select. Creo que esta es la última función con la que estamos trabajando. Ya. Entonces aquí armé un par de ejercicios. O sea, son como 3 ejercicios. ¿Ya? Para que ustedes más o menos traten de hacerlo por su cuenta así sin mucha ayuda. En la clase obviamente esto está, si ustedes van avanzando va a aparecer la respuesta, pero la idea es que traten de hacerlo así, ¿ya? Entonces, dentro del paquete, si ustedes ya cargaron el paquete de Plir, ¿ya? Que imagino que ya lo hicieron, pueden ocupar una base de datos que se llama Storm, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes calculen la velocidad promedio y el diámetro promedio. Hay 2 diámetros, ¿ya? Entonces, ahí les puse específicamente el HU diameter de las tormentas declaradas huracanes por año, ¿ya? Entonces, voy a mostrar un poquito la base de datos. Data Storms. Ya, entonces esto tiene el nombre de la tormenta, el año de la tormenta, el mes, el día, la hora, la altitud, longitud. Y aquí si se fijan hay una parte que dice status, ya que ese status es tiene algunas son tropicales, tormentas tropicales, depresiones tropicales y algunas son huracanes, ¿ya? Vamos a bajar hasta ver alguna que sea un huracán. Ah, ahí. Ya, entonces hay algunas que son huracanes. Salen las categorías, ustedes han visto eso, que son categorías 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, menos 1 creo que es cuando el caso que no es huracán o que es depresión. Tenemos acá la velocidad del viento, que está en nudos. Tenemos la presión. Tenemos el diámetro, donde es tormenta tropical. Y HU es cuando es huracán. Si se fijan, hay varios que tienen un valor de NA y eso es porque no son huracanes o porque no fueron medidos, ¿ya? Entonces, lo que le estoy pidiendo es que ocupando de Plir, calculen la velocidad promedio y el diámetro promedio de las tormentas que son declaradas huracanes. Y esa velocidad promedio y el diámetro promedio, la idea es que lo hagan para que sea un promedio por año, ¿ya?